¿Qué piensas? Me dice Jorge Alexis Mesa, ¿qué piensas de la prohibición del rojo 3? ¿Realmente está comprobado que sea cancerígeno? Sí, en ratas. En realidad casi todo es cancerígeno. Depende de la dosis, ¿no? Si le das de comer a ratas la tercera parte de su peso de su peso en cualquier sustancia todos los días durante 2 años, pues generalmente algún daño les vas a hacer. Cuando se dijo, por ejemplo, que la sacarina o que los edulcorantes causaban cáncer, es que sí, hicieron experimentos donde le daban de comer esto a las ratas desarrollaban cáncer. Oye, muy grave. ¿Y cuánto les daban? Pues la mitad de su comida era ese edulcorante. Imagínate, tendrías que comerte 2 kilos diarios o medio, no, 1 kilo diario de edulcorante para que corras el peligro de que te pase lo mismo que a las ratas. Lo tenemos también en otras cuestiones, por ejemplo, eh, se descubrió que en los tampones utilizados para la higiene femenina hay arsénico. Oh, es terrible, ¿cómo que hay arsénico? ¡Qué barbaridad! No, sí, es que mira, hay arsénico en todos, en la tierra, y pues el algodón pues, lo absorbe, pero la cantidad de arsénico es absolutamente diminuta y no puede afectar la salud de ninguna mujer por más que utilice este método de higiene durante toda su vida. Se levanta el pánico por la sustancia, pero nunca se menciona la dosis. Y la dosis es la que hace al veneno, es la que hace al medicamento también. Y el mismo medicamento, que puede ser, la misma sustancia, que puede ser absolutamente inocua en una dosis, medicamento en otra y veneno en otra, tiene que ser valorada de acuerdo a la dosis. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante la idea de que no hay certeza de que ocasione los daños que nos dicen que ocasiona y que justifiquen que se prohíba.